¿Cómo podrías explicar en tus propias palabras el sentido de la frase amar al prójimo como a uno mismo? ¿Por qué crees que Pedro, a pesar de ser tan impulsivo y aparentemente valiente, tuvo tanto miedo que negó a su maestro? ¿Qué crees tú que ocurriría si tu congregación conoce y da a conocer a Jesús? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro, ¿cómo ¿cómo has... estás? Bien, ¿cómo has Qué bueno. estado? También, gracias a Dios. Sí, Sí, con una semana de ausencia. sí, Sí, unas vacaciones. está bien, qué bueno, qué bueno. Eso es positivo siempre. Y gracias también a nuestros amigos que en esta ocasión nos acompañan también en este estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tal si comenzamos con una oración, Claro Heriberto? que sí, Sí. ¿podemos? Ok. Padre nuestro, una vez más estamos aquí estudiando tu lección, esperando recibir una bendición y también una bendición pedimos por nuestros oyentes para que ellos puedan beneficiarse al escuchar esta lección y que puedan ellos practicarla en sus vidas. Sabemos que cada lección que estudiamos tenemos cosas prácticas que nosotros podemos practicar en nuestra vida diaria. Bendícelos y ayúdanos a hacer lo mejor para presentar esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y llegamos a la lección número 11, Heriberto. Poquito más y se Muy nos acaba el rápido. trimestre. Muy rápido realmente. Casi se están yendo 3 veces. Estamos en el último mes de este trimestre, de este tercer trimestre del Ujú. año 2024. Es increíble. Y tenemos la lección para hoy, lección número 11. El título es Apresado y Juzgado. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos 1 y 2. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley empezaron a buscar una manera de cómo arrestar a Jesús y mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya un disturbio entre el pueblo. Y bueno, los capítulos que estamos leyendo ya en esta parte se ubican más o menos en los capítulos 12, 13, 14 del libro de Marcos. Y es interesante que Marcos señala en estos primeros versículos de este capítulo que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. Nosotros sabemos que, digamos, en la secuencia de días, la fiesta de la Pascua se celebraba en esta ocasión, en la ocasión de la que se está hablando, era ya un día viernes. Es lo que nosotros ahora conocemos como el Viernes Santo, ¿no? Ujú. Ok, que es el día que Jesús fue crucificado. Pero en esa ocasión, claro, el día de celebración iba a ser un día viernes. Usualmente, el día jueves se empezaba con la preparación. Recordemos de que digamos, en la secuencia de días de la semana hebrea, el día empieza cuando cae el sol, o sea, cuando Ujú. empieza la noche, realmente empieza el día, un día calendario en todo caso, no es un día civil, o sea, ese día empieza cuando cae el sol. Entonces, el jueves en la noche era el día que empezaba ya la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Am, Ahora, para este momento, o sea, para ese momento en el que se menciona ya, Marcos menciona que faltaban 2 días para la Pascua, tanto los jefes de los sacerdotes, o sea, los saduceos, que eran los jefes de los sacerdotes, y los maestros de la ley, que eran los fariseos, ¿ok? Empezaron a buscar la manera de cómo arrestar a Jesús.
Y es más, ya habían dado una orden, Heriberto, o sea, ellos Ujú, ya habían comunicado, ¿no? O sea, ya había salido por ahí un comunicado, un aviso, un Twitter, no sé, ujú, en las redes sociales ya estaba circulando la noticia de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar, debía darlo a conocer a los religiosos, a las autoridades religiosas, para que ellos pudieran arrestar a Jesús. ujú, Que ya había esa parte. Y eso está registrado en el libro de Juan. En el capítulo 11, el versículo 57, está registrado eso. Dice, por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Y es curioso, o sea, ellos tenían ya la intención esta de arrestarlo, ujú, pero no lo hacían principalmente por temor al pueblo, ¿sí? O sea, eso era lo que los detenía todavía, ¿no? ujú. O sea, no lo querían hacer, digamos, haciendo un escándalo, sino querían buscar la manera de hacerlo lo más, digamos, oculta, silenciosa posible, ¿no? ¿Ok? Ahora, eh, hay una cuestión aquí de un conflicto. Notamos en los últimos estudios que hemos tenido en esta lección de escuela sabática, notamos que ha habido de manera regular, Heriberto, un conflicto con Jesús. Ujú, ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, en este caso, los religiosos de la época de Jesús tenían un conflicto con él, ¿ok? Pero es interesante de que todo ser caído, digamos, todo ser creado por Dios, pero entrado en rebelión contra Dios, siempre ha tenido una oposición a Jesús. En el cielo, o sea, el enemigo, Satanás, su rebelión y su rechazo fue justamente contra Jesús. ujú. En el caso de la humanidad también, o sea, su rechazo es contra Jesús. Siempre es eso, ¿no? Siempre es esa parte. Ahora, eh, la pregunta para mí, yo no sé si tú tal vez tienes un poco de idea respecto a esto, Heriberto, o sea, nuestra congregación, por ejemplo, ¿no? Porque al final, o sea, se trata justamente de que la humanidad, las personas que dicen aceptar a Cristo Jesús, creer en Dios, ¿estamos realmente aceptando y deseando conocer a Jesús? O sea, nuestra congregación, por ejemplo, ¿está deseando conocer, aceptar a Jesús? La congregación de nuestros amigos, o sea, o ellos mismos, ¿están deseando realmente aceptar y conocer a Jesús? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando en la iglesia o en la congregación tenemos el problema de que no aceptamos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, nosotros debiéramos de aceptar a Jesús, pero yo creo que como seres humanos siempre queremos alejarnos de lo material. Ujú. Y es más fácil muchas veces adorar algo que no vemos, a un Dios que está lejos de nosotros, que, que no está activo en nuestras vidas. Ah, pero ya cuando encontramos a alguien como Jesús, que es alguien de hueso, carne, que vino y se hizo uno como nosotros, como seres humanos tendemos a rechazarlo, simplemente porque no creemos que un ser humano pueda haberse hecho simplemente como Dios. Yo creo que esa es una razón, yo creo, que como seres humanos siempre queremos a un Dios que está fuera de lo que nosotros, que no nos influye muy directamente. ah, lo adoramos, pero siempre queremos tener nuestra parte, nuestro círculo de nosotros, ¿verdad? Pero Dios es un Dios, cuando se hizo un Dios personal. O sea, él quiere estar en nuestro círculo. Y yo creo que es una de las razones por la que muchas veces rechazamos a Jesús. Él mismo preguntó, dice, ¿qué piensa la gente de mí? Ah, y al final él preguntó, pero eso es personal, pero tú, ¿quién quieres que yo soy? Y yo creo que esa es Ok, la pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Quién creemos que Jesús es en nuestra vida? claro. ¿Verdad?
Ahora, o sea, considerando eso, o sea, considerando esa parte, ¿no? De poder nosotros mismos llegar a tener un concepto de Jesús, ¿qué ocurriría si, al contrario, o sea, nuestra congregación, por ejemplo, llegara a aceptar y a desear conocer realmente a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con esa congregación? ¿Cómo sería la relación entre los miembros de la congregación? ¿Cómo sería la relación entre la congregación y la comunidad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ocurriría una reforma, Pedro. Yo creo que sería como en el Pentecostés, Ajá. que donde primero se miraron las necesidades de ellos, compartían todo. O sea, yo me imagino simplemente haber estado en esto, en este Pentecostés, donde eran uno solo, Ajá. creían igual, no había discusión, no había disensión. Eso es lo que ocurriría en Así nuestra es, congregación. Y eso es lo que se espera que ocurra así antes de es, que venga así Jesús. es. Definitivo, ¿no? Juan capítulo 13, versículo 35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ujú. Es eso, básicamente. O sea, de esa manera nosotros podemos llegar a ver que realmente en una congregación hay ese deseo, esa voluntad y esa apertura a querer realmente conocer y aceptar a Jesús. Y no habría necesidad, Pedro, de... Hoy nos enfocamos mucho en evangelismo, Ujú. hacer evangelismo, visitar personas, a invitarlos a la iglesia. Pero yo creo que cuando venga esa reforma, esa transformación y se muestre en la iglesia, como dice, todos van a ver y todos van a querer ser parte de ese movimiento. Claro, Y claro. eso es lo que nosotros debemos de tratar de ser partes, de poder participar de eso, para que muchos no tengamos de qué forzarlos. Hoy en día los invitamos, muchos dicen, no, gracias, no, no, no quiero saber de religión. Pero cuando ellos ven el amor en uno con los otros, ellos van a querer ser parte del grupo, Claro, ¿verdad? definitivo. Ahora, quiero leer algo que también está en el capítulo 14 de Marcos, porque recordemos esto, o sea, la parte que menciona Marcos en el capítulo 14 es una, digamos, ya es la parte previa al arresto de Jesús y el momento en el que está siendo, digamos, interrogado, ¿no? O sentenciado a morir, ¿no? O sea, esta parte y ocurre, y esta es la parte interesante, o sea, porque, digamos, no tenía yo cabal idea del cómo ocurrieron estos eventos, de la rapidez con la que ocurrieron, y realmente son situaciones que ocurren o ocurrieron muy rápido, o sea, en Ujú, cuestión de horas. Pasaron de ujú, de un paso, digamos, de Jesús en libertad a un paso de Jesús ya crucificado. O ujú, sea, fue cuestión de horas en realidad. Y entonces, esta es la parte que Marcos narra en el capítulo 14. Como vimos al principio, la primera parte que estuve leyendo de los versículos 1 y 2 era el asunto de que Marcos narra de que ya faltaban solamente 2 días para que sea la fiesta de de la Pascua. ¿Ok? Ahora quiero leer Marcos capítulo 14, los versículos del 3 al 9. ujú, Y quiero leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice esto. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de un hombre llamado Simón, quien sufría de una grave enfermedad de la piel. En eso llegó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume de aceite hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y se dijeron entre ellos, ¿por qué desperdiciar el perfume en aceite de esa manera? Podría haberlo vendido por el equivalente a casi un año de salario y dar el dinero a los pobres. Todos la criticaban, pero Jesús dijo, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes y los que pueden ayudar en cualquier momento, y los pueden ayudar en cualquier momento, pero no siempre me tendrán a mí. Ella hizo lo que podía. Derramó de antemano aceite sobre mi cuerpo, preparándolo para mi entierro. Les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. Y podemos ubicarnos un poco en la situación, ¿no? ujú. Ahora, con respecto a los tiempos,
esta situación tiene que haber sido más o menos, si a Jesús lo crucificaron un viernes, lo arrestaron un jueves de noche, esto tiene que haber sido o un miércoles en la noche o a lo mucho el martes en la noche, ¿ok? Ujú. O sea, no fue una cuestión muy lejana, o sea, fue cuestión de, como dice Marcos, a lo mucho 2 días antes, nada más. O sea, fue un martes en la noche o miércoles en la noche que fue esta reunión de cena. Ok, ahora, ah, los evangelios narran esta misma situación, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Pero es curioso, Heriberto, que Lucas, digamos, hace una cuestión, digamos, de una conversación que ocurre entre el dueño de casa, que en este caso era Simón, que había sido leproso, y además Simón también era fariseo, vivía en Betania, ¿ok? Y Jesús, ¿no? Tienen una conversación ahí, pero los otros evangelios narran específicamente otros detalles, narran el asunto del escándalo que la gente siente cuando esta mujer trae el perfume, Ujú. porque reconocen de inmediato lo costoso del perfume. Ahora, fíjate en esto. Yo no sé, digamos, si es usual, o sea, que una persona común y corriente reconozca que, digamos, hay un perfume en este caso o un objeto que tiene mucho valor, ¿no? Que es muy costoso. O sea, tendría que ser, digamos, alguien que realmente reconozca o que sepa lo que se está usando, en este caso con respecto al perfume, ¿no? Ujú. No sé si tienes una idea más o menos de cuestiones, por ejemplo, de dónde salía el perfume, lo que costaba ese perfume, lo difícil que era poder conseguirlo y todo ello, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que era muy raro y muy difícil de conseguir y muy caro. Bastante caro, o sea, lo que más o menos figuré en cuestiones de costo, debido a lo que mencionan allí, por la cuestión de que sería el Ujú. salario de un empleado, bueno, ahí dice de un obrero de un año, estamos hablando más o menos en promedio de unos 45 a 50 mil dólares presentes, ¿no? En la actualidad. O sea, eso es lo que podría haber costado ese perfume nada más. Wow. ¿Ok? El perfume nada más. Porque la piedra en sí también tenía un valor muy, muy importante también. ¿Ok? La Ahora, piedra. la piedra de alabastro, que era el Ok. frasco Ujú. donde estaba el perfume. ¿Ok? Ahora, encontré, por ejemplo, que este perfume es hecho de una planta que no era común en el área. O sea, Ujú. esa planta era una planta que crecía en las zonas al norte de la India o en el área de Nepal, Himalaya. en el Himalaya, a 3.000 o 5.000 metros de altura. O sea, Ujú. era una planta, digamos, que estaba casi escondida para un periodo de tiempo donde la población no era tan grande, en una zona casi inaccesible, o sea, difícil de poder conseguir la planta, pero también, digamos, que se necesitaban probablemente muchas plantas para poder producir una determinada cantidad del aceite que al final tenía el perfume que se quería, ¿no? Y no es como ahora que podemos nosotros ingresar nuestros datos en Amazon y pedimos y te lo llevan a la puerta de tu casa, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, yo ya lo pedí un frasquito de Ujú. perfume de nardo, ¿no? Y llegó, o sea, no es muy costoso, pero en ese entonces, obviamente, era una cosa inaccesible, ¿no? No. Ahora, lo que me estaba figurando, o sea, porque fíjate, Heriberto, que uno de los evangelios sí menciona que es Judas el que se escandaliza y menciona esto, ¿no? Menciona el asunto de que este perfume debió haberse vendido para dárselo a los pobres, ¿no? ¿Ok? Y todavía, o sea, el evangelista que menciona esto menciona el asunto de que realmente no era porque le interesara a los pobres, sino era porque él metía mano en la bolsa y él era el tesorero y obviamente y sacaba dinero para él, ¿no? Ujú. Pero lo curioso, lo que me llama la atención es esta parte, ¿no? Es de que Judas sabía de qué se trataba ese perfume y sabía cuánto costaba, ¿no? ¿Ok? O sea, es como que en la actualidad, por ejemplo, yo no sé, algunas personas pueden reconocer objetos X que no son comunes, por ejemplo, relojes de alto costo
o una ropa de alto costo, de alta calidad, qué sé yo. O sea, se necesita estar un poco habituado a ese medio, ¿no? A ese tipo de, Ujú. ¿no? De objetos para poderlos reconocer también. O sea, cualquier cristiano común tal vez no lo podría reconocer, pero él sí lo reconocía. ¿Ok? Ahora, esta parte de lo que esta mujer hizo, porque yo me pregunto también, Heriberto, acá, fíjate, ¿cómo hizo ella para conseguir ese dinero? O sea, ¿cómo hizo ella para alcanzar a tener esa cantidad de dinero probablemente en cuestión de un año o dos a lo mucho? O sea, ¿cómo lo hizo, no? Ahora, tengo esta inquietud y tal vez podemos conversar respecto a esto, ¿no? Eh, ¿Qué significa esta idea de sacrificar algo valioso para Jesús, no? O sea, en algún momento de la vida, o sea, hemos llegado a entregar o a, digamos, realizar algún tipo de sacrificio, esfuerzo, o hemos hecho algo importante para Cristo. ¿Cómo nos sentimos? O sea, ¿qué cosa es lo que produjo en nosotros? Y tal vez para nuestros amigos también esa pregunta, ¿no? ¿En alguna ocasión hemos llegado a eso? O sea, hemos llegado a sentir que estamos dando algo grande, importante, valioso para Jesús. Bueno, Pedro, yo creo que una buena respuesta para eso y un buen ejemplo sería en Romanos 12:1. Aquí encontramos, como dice Pablo, dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Yo creo que cabe muy bien aquí porque a veces pensamos que es algo material, que tenemos que dar como también un perfume o algo material Ujú, a ujú. Jesús, pero en realidad Dios nos está viendo a nosotros porque lo más costoso y sabemos lo que costó el cuerpo. A veces pensamos que es nuestro cuerpo, pero en realidad no es nuestro cuerpo. Dios lo tenemos prestado nada más. Ahora, para regresárselo a Dios, el sacrificio es de que Él pide algo como antes se le hacía un sacrificio, pero el sacrificio tenía que ser perfecto, Ujú, sin ujú, mancha, ¿verdad? Y ahora pensamos, oh no, pero mi cuerpo está enfermo, no está listo como para presentarse, ¿verdad? ajá. Y a veces nos olvidamos de esto porque en realidad debemos de cuidar nuestro cuerpo porque no es de nosotros y Dios nos lo está requiriendo que se lo ofrezcamos otra vez a Él, Así es, ¿verdad? así es. Entonces, eso me deja, o sea, la idea de que podemos, digamos, en realidad, para poder dar algo valioso al Señor, lo importante no es dar algo material, sino darnos nosotros a Él, Ujú. ¿no? O sea, Exacto, entregarnos nosotros a Él, que creo que es lo exacto. importante, ¿no? Ahora, esto me lleva nuevamente a pensar en otro detalle, que es un poco lo que habíamos visto un poco antes, que es el hecho de que al entregarme yo al Señor, al entregarme a Él, y poder conocerlo mejor, encuentro esa posibilidad de que ese conocimiento me transforme, ¿no? Hacerme su discípulo, Ujú. poder aceptarlo y conocerlo. Y eso me va a llevar a poder mejorar mis relaciones con mis semejantes, Exacto. ¿ok? Ahora, en esa parte, o sea, de poder mejorar mi relación con mis semejantes, ¿cómo es que yo podría explicar en mis propias palabras este término de amar al prójimo como a uno mismo? O sea, ¿qué Mm. representa realmente eso, no? De amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que, Pedro, esto viene después de nosotros haber ah, demostrado o de haber conseguido, de haber alcanzado en un entendimiento más profundo de lo que en realidad es nuestra relación con Dios. Porque si entendemos que Dios lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Él dejó todo en el cielo y se rebajó a ser uno como nosotros. Ahora, nosotros al comprender ese sacrificio, ah, en realidad nosotros tenemos que, tarde o temprano, llegar a practicar eso mismo, a entender de que mi prójimo ¿quién es mi prójimo? Es
son mis hijos, son mis Ujú, padres, es mi vecino, ujú. todo aquel que necesita ayuda, ah, ese es mi prójimo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por él? Cuando yo entiendo lo que Dios hizo por mí, entonces yo debo de practicar lo mismo y tratar de hacer lo mismo por la persona. Ah, yo creo que la satisfacción viene no de adquirir riquezas, no de tener más y más, Claro. pero todos sabemos cuando nos despojamos de eso para ayudar a otra persona, ayudar a la otra persona, en realidad nos estamos haciendo un beneficio a nosotros mismos, porque esa es la felicidad. En realidad, lo que trae la felicidad es cuando nos deshacemos de algo que nosotros creemos que es valioso, pero lo damos para una causa que sabemos que va a edificar a otra persona, Ok, ¿verdad? ahora, en esta parte, o sea, digamos, ¿qué pasa cuando mi prójimo es la persona que me ofende, por ejemplo, Ujú, ¿no? ¿Qué pasa o qué importancia puede tener el sentido del perdón? O ujú, sea, cómo digamos, influye, cómo participa, cómo se involucra el tema de llegar a perdonar a mi semejante relacionado con la frase amar al prójimo como a uno mismo. O sea, sí, ¿qué relación existe ahí? O sea, ¿o qué sentido tiene, qué beneficio tiene el hecho de poder llegar a perdonar también? O ujú. perdonar al otro y perdonarme a mí mismo también. Sí, Pedro. Sabemos que en las familias siempre hay tensiones y a veces hay Ajá, discusiones y claro. diferencias, Sí, sí. y es donde más se ve esto, ¿verdad? Ocurre siempre en diferentes formas, que amigos se enojan, parientes, pero en la familia es donde vemos muchas veces cuando nosotros hay un argumento y nos enojamos y cada quien se va a su casa, pero en realidad no nos quedamos en paz. Ya, ya. Sabemos que tenemos que reparar esa relación, que tener que hacer algo. Ahora, yo no voy a esperar para que mi hermano venga conmigo y me pida perdón. Ujú. Cuando yo no puedo dormir y estoy desagusto porque yo sé que debo de hacer algo, entonces eso es lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces, yo tengo que ir con esa persona Ok. y remendar esa relación, aunque no hubiese sido mi culpa, Ujú. ¿verdad? Claro. Creo que, digamos, en palabras más o menos simples, o sea, esta posibilidad de llegar a perdonar, por ejemplo, Ujú, ¿no? Implica un cambio en mi manera de ver la situación que ha pasado y obviamente liberarme de poder guardar o asimilar cualquier resentimiento, ujú, ¿no? O sea, al final, exacto. esta situación de poder perdonar, por ejemplo, es un asunto que me libera a mí. Pero ahora, Ujú, el hecho, digamos, relacionado con la frase, que era lo importante que estábamos viendo, que era el asunto de lo que significaría amar al prójimo como a uno mismo, o sea, esta situación de poder alcanzar o acercarme a otro de manera liberada, descargada, sin resentimiento, me ayuda a mí a poder, primero, conocerme a mí mismo, aceptarme a mí mismo, amarme a mí mismo y entonces con esa situación poder llegar a amar a los otros, ¿no? ujú. O sea, porque de otra manera no es posible. O sea, y esta posibilidad la podemos encontrar primero, o sea, cuando entrego mi vida al Señor. O sea, en ese vínculo, esa relación vertical que yo puedo tener, es que encuentro esa libertad, esa liberación, esa descarga de todas esas situaciones que mantienen tal vez prisionero en resentimientos, en condiciones de dolor, etcétera, etcétera, pero que al perdonar se liberan. Y Ujú. obviamente, al conocerme mejor, al poder entenderme mejor, tengo la posibilidad también de llegar a amarme mejor, más. Exacto. Y de esa manera llegar a amar a los semejantes. Ujú. Esto es importante, es muy importante, ¿no? Mark Twain decía esto, ¿no? El perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Interesante, interesante. Ok, quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos 22 al 26. Y dice, mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, este pan es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella y dijo, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino
nuevo en el reino de Dios. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Esta cena, Heriberto, fue un jueves en la noche, Ujú. ¿ok? Era el último momento en que Jesús estaba reunido con sus discípulos. ¿Te has puesto a pensar qué asuntos importantes y aplicables para nuestra vida ocurrieron, digamos, o podemos encontrar en los eventos que ocurrieron en esa noche? Porque ocurrieron varias cosas, o sea, por ejemplo, primero el Señor les indicó, digamos, con mucha precisión cómo ellos debían encontrar el lugar, ¿no? Dice, Ujú. sigan a un hombre que lleva un cántaro de agua y es qué sé yo, y después le preguntan dónde está el lugar que necesita el Señor, etcétera, etcétera. El lugar estaba preparado, estaba la cena ahí, pero solamente había pan y vino, no había el cordero, Mm. ¿ok? Pero lo otro es de que había el recipiente con agua y las toallas para poder lavarle los pies. O sea, todas estas cosas Pero el pasaron. cordero sí estaba ahí. Bueno, el cordero estaba allí. O el cordero estaba allí, obviamente, porque Era era Jesús que Jesús. tenía que ser sacrificado, ¿no? Ajá. Ahora, en estos eventos que ocurrieron, o sea, ¿qué aspectos, digamos, importantes y que son aplicables a nuestra vida podemos encontrar, ¿no? Wow. Bueno, Pedro, sabemos que nosotros vamos a practicar esto mismo la próxima semana Ok, en la iglesia. en, en nuestra Sí. congregación. Y yo me recuerdo muchas personas, comentarios que se hacen antes de tomar esto o participar ah, de este acto, es de que las personas dicen, no, yo no estoy listo. Ajá, Yo no, tengo cosas que arreglar antes de hacerlo. ya, No lo puedo hacer. Cuando en realidad si se entendiera lo que significa, lo tomaríamos como una oportunidad para ujú, hacerlo tan pronto se haga claro. disponible. Porque en realidad es algo que nosotros nos bautizamos, Pedro, ¿verdad? Y nosotros a veces también cometemos errores, ah, ofendemos a personas. Esto ya desde que nosotros nos bautizamos hasta ah, pocos días después o quizá pasa tiempo. Ujú, Pero esto es una oportunidad para nosotros otra vez renovar nuestra relación así con es, Dios. así es. Es un perdón. Participamos de esa cena del lavamiento de los pies para practicar la humildad, Ujú, el vino que significa la sangre que Dios derramó por nosotros, así es. el pan, que Dios es el pan de vida. Todo esto lo practicamos porque por esto, lo que ocurrió en este momento Ujú, nos lo dejó a nosotros como herencia para nosotros, así para que es. nos acordáramos Amén, del amén, sacrificio que Él hizo por amén. nosotros. Principalmente eso, ¿no? Ah, Realmente todo ello, ¿no? Es un asunto muy importante. Y fíjate, además de eso, hay un tema que también surge allí, que es el elemento de la traición. ujú, O sea, la traición, en este caso, personificada por lo que hizo Judas, ¿no? Ahora, hablando y pensando un poco de eso, digamos, quizás hay muchas cosas que podríamos comentar, quizás nuestros amigos pueden dejarnos algún comentario o preguntas en el chat y con gusto podríamos tratar de comentar al respecto. ujú. Pero, por ejemplo, podemos tratar de pensar un poco en qué cosas fueron las que motivaron a Judas a llegar a este punto, ¿no? A este plano de decidir entregar al Señor, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, yo tengo aquí el versículo que menciona Juan, capítulo 11 versículo 57, dice, mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. O sea, ya Ujú. estaba publicado eso, ¿no? Como te digo, estaba circulando por todos lados, las redes sociales, los periódicos, todos estaban anunciando de que si veían a Jesús, ahí estaba, most wanted, ¿no? Ahí está. Tienen que reportarlo de inmediato, tienen que avisar. Ok, pero ¿qué cosa fue lo que motivó realmente a Judas, no? O sea, uno de los evangelios dice que Satanás entró en Judas, ok, pero ¿qué cosa, cuál fue la puerta que abrió Satanás para, perdón, Judas para permitirle a Satanás entrar en él Sí. y que al final desarrollara ese, digamos, esa estrategia de que, oye, va a ir a tal parte y en tal lugar a ustedes van a llegar y al que yo les indique le voy a dar un beso y todo. O sea, todo eso, ¿qué cosa fue lo que lo motivó realmente, no? Pero lo que yo entiendo es de que
En realidad Judas no quería hacer daño a Jesús. Ujú. En realidad Judas creía que Jesús iba a rebelarse al ser forzado a defenderse. Ok, O sea, este fue lo que Satanás lo usó porque ah, estaba errado. ok. Jesús era un rey, pero su reino no es de esta tierra. Ujú. O sea, y Judas no entendía esto. Todavía estaba con la noción de que él iba a ser un rey terrenal. Y él al forzarlo a rebelarse, entonces Ya, pensaba que todos se iban a rebelar y iban a librarse de Roma en ese momento. Cuando ok. no salió como él pensaba y creía, no supo qué hacer. Y en vez de pedir perdón, como Pedro, se quitó la vida. Ya. Fíjate que Ellen White también hace comentarios respecto a esto y menciona el asunto de su deseo por lo material, ¿no? Ujú, Yo no sé, digamos, pero los evangelios dejan entrever de que lo que ocurrió en la cena de la casa de Simón el leproso impactó mucho a Judas y que en ese momento él prácticamente tomó la decisión de que lo iba a entregar, o sea, de ujú, alguna forma, o sea, ya lo iba a entregar a Jesús, ¿no? Yo no sé, digamos, probablemente se quedó impactado con el asunto del perfume, de lo costoso que era eso, de que de allí podía haber él sacado dinero, mucho dinero para poder, no sí. sé, darse sus gustos. No sabemos si tenía algún tipo de vicio adicional, o sea, además de meter mano en la bolsa del tesoro que tenía el grupo para poder cubrir sus necesidades, el grupo de los discípulos y Jesús. Pero esto es algo importante, o sea, porque esto nos revela el hecho de que cuando nosotros tenemos gustos o tenemos ciertos vicios, digamos, o ciertas cosas que son casi una adicción, pueden llegar a ser un peligro en nuestras vidas, o sea, por muy pequeña que sea, ¿no? Puede llegar al final a convertirse en algo que signifique llegar a perdernos, ¿no? Ujú, Como lo que mencionaba Jesús en los capítulos anteriores, o sea, es mejor quedarse sin un ojo e ir al reino de los cielos antes que estar con los dos ojos y perderse completamente, o sea, o exacto. manco, ¿no? O cojo mejor, o sea, Ujú, o que extirpar aquello que puede ser, digamos, valioso, gustoso, atractivo, importante para uno, ¿no? ¿Ok? ujú. Pero que al final no es algo conveniente. Yo creo que Judas también estaba viendo de que si su plan funcionaba como él pensaba, él iba a tener un lugar en el gobierno terrenal Ajá, y así entonces iba a tener más oportunidad de tomar más dinero. probablemente, ¿no? Hacerse más rico todavía. ¿Ok? Quizás. Muy bien. Ahora, quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos 53 al 64. Y quiero leerlos de la versión Palabra de Dios para Todos. Luego llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, líderes y los maestros de la ley. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia. Entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Los jefes de los sacerdotes y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar a muerte a Jesús, pero no lograban encontrar ninguna, porque muchos dieron testimonios falsos contra Jesús, pero no coincidían. Entonces se levantaron algunos y dieron contra él este falso testimonio. Lo escuchamos decir: voy a destruir este templo que los hombres han construido y en 3 días voy a construir otro sin ayuda de ningún ser humano. Pero este testimonio tampoco coincidía con los otros. Luego el sumo sacerdote se levantó y frente a todos le preguntó a Jesús: ¿acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, sin responder nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo:
¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Am, es interesante algunas cosas aquí, Heriberto. Fíjate que yo no sé si tú algún día has visitado, por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición, No. ¿no? En algún lado, ¿no? Por ejemplo, hay en España hay, en México hay, en Lima, Perú hay, ¿no? Todavía. Ahora, por ejemplo, yo conozco el que está en Lima, Perú, y es un museo, ¿no? Es un Ujú. museo donde ahí está todavía algunos de los muebles, de las sillas, de las cosas que usaban en ese entonces digamos, estos religiosos que oficiaban el Santo Oficio, ¿no? Y la Santa Inquisición, ¿ok? Mm. Pero es curioso de que, por ejemplo, ellos tenían allí un espacio donde cuando hacían sus juicios había una cabina donde se ubicaba el testigo y siempre usaban testigos falsos. Y al testigo nadie lo veía. O sea, porque estaba detrás de una puerta con una rejilla que no se podía ver para ella, solamente se escuchaba la voz de alguien que Ujú. hablaba, ¿no? O sea, podía ser cualquier persona que levantaba un falso contra el acusado que estaba allí y al final al acusado lo condenaban. O sea, a lo que voy es a que esta práctica era algo que venía desde siempre, ¿no? O sea, Ujú. el asunto de usar testigos falsos para poder condenar a alguien, ¿no? Y fíjate, lo trágico de esto es que los religiosos, aquellos que tenían que llevar adelante la verdad o conocer incluso, reconocer al Hijo de Dios, porque sabían que iba a venir, usaron este método para Ujú. poderlo eliminar, ¿no? Trágico. Otra cosa más, y muy interesante. ¿Sabías tú, Heriberto, que el sacerdote no podía romper la ropa Ujú. que tenía? O sea, en el momento en que Jesús le responde y le dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, el sacerdote rompe su ropa. Ujú. En Levítico capítulo 10, versículo 6, ahí hay unos versículos, ustedes los pueden buscar en sus casas, en sus Biblias, lo pueden buscar. Levítico capítulo 10, versículo 6, y habla justamente de lo, digamos, no tan correcto, o sea, de lo tan, tal vez, eh, eh, riesgoso y de ser posible de recibir una sanción tan severa como la muerte, de que el sumo sacerdote rompa su ropa. Porque esto implicaba, digamos, una afrenta contra Dios, o sea, el hecho de romper la ropa que representaba justamente la justicia de Dios que estaba cubriendo a Ujú. esta persona. ¿Ok? Y No. ellos sabían eso. Pero en ese momento estaba tan enceguecido por la ira, por la cólera, el enojo, que rompió la ropa, sin darse cuenta de que estaba justamente él transgrediendo una condición que ellos mismos supuestamente estaban defendiendo. Mm. Esto me deja ver algo que es interesante, Heriberto, o sea, hasta dónde puede llevarnos, digamos, cuando estamos enceguecidos por nuestra propia justicia, ¿no? O sea, hasta dónde somos capaces de llegar cuando nuestro sentido de justicia, digamos, busca ejercer una exigencia sobre otras personas. Ujú. ¿Y qué es lo que somos capaces de hacer? Eso es lo que estaba pasando en este momento. No, yo creo, Pedro, que eso va a ocurrir también o ocurre de cierta forma hoy en nuestro Claro, tiempo claro. también. Parece que lo que es verdad ahora se le llama mentira, lo que es mentira ahora se le llama verdad. Ajá. Y yo creo que ese es el enemigo, es su táctica, como él funciona. La única respaldo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Ok. Y es lo que trata él de eliminar. O sea, toda la verdad que nosotros tenemos es lo que nos acusa. O sea, nosotros como seres humanos, tú puedes diferenciar de lo que yo creo. Ajá. Y tú crees de una forma y me puedes acusar y a final de cuentas traer un testigo falso Ajá. y condenarme, Ajá. cuando no existe la verdad. Claro. Pero cuando está la verdad en la palabra de Dios, es muy difícil, Ok. ¿verdad? Ok. Ahora,
Tú mencionabas algo que me parece que es muy relevante y también creo que es importante comentarlo con nuestros amigos que nos están viendo. O sea, y es el hecho de que situaciones como estas, ¿no? De, digamos, exigir a la otra persona que cumpla las leyes o que cumpla las normas de la forma correcta, esto o lo otro, siempre es un riesgo, ¿no? Ujú, Y algunas veces, ¿ok? O quizás hasta más de algunas veces, quizás muchas veces, la persona que busca exigir en el otro, o sea, que cumpla algo respecto de las leyes, de las normas bíblicas, es porque dentro de sí esconde alguna falencia. ujú, O sea, es muy posible eso, ¿no? así es. Ahora, ¿qué riesgos existen de que eso ocurra en nuestra congregación? O sea, ¿por qué es tan negativo que en nuestras congregaciones nosotros nos convirtamos en jueces de los demás, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de que yo tenga que decirle a otro hermano, no, tú tienes que cumplir la ley de esta manera, o sea, tú tienes que guardar el sábado de esta forma, o tú tienes que hacer esto, ¿no? ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es el riesgo allí? ¿Por qué eso no es tan conveniente? Bueno, es como padre, Pedro, y con hijos, y yo creo que eso es muy, pasa mucho en las familias y yo creo también en las iglesias, porque hoy conocemos que muchos jóvenes no están en la iglesia por eso mismo, Ujú. Ok, porque se les forzó a guardar algo que ellos no entendían o no conocían realmente el porqué y se rebelaron a final de cuentas. O ajá, sea, eso es lo que ocurre con el ser humano cuando se le, se le forza a hacer algo, porque en realidad la forma como Jesús trabajaba, él lo hacía por ejemplo. claro, O sea, él lo claro, hacía. En claro, su vida él lo practicaba y los discípulos, él enseñaba y a final de cuentas los discípulos aprendían y fue hasta que Jesús ascendió al cielo cuando ellos miraron que todo lo que les había dejado él en su práctica, en su forma de vivir, ahora los había transformado totalmente en su vida. claro, Ujú, claro. Eso es muy, muy, muy importante, o sea, esta parte que estás mencionando, Heriberto. Ahora, obviamente existe un riesgo en el asunto de querer imponer lo que yo creo sobre los demás, ¿no? O ujú, sea, como lo que mencionas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los jóvenes o en caso de personas que son relativamente jóvenes en la fe también. ujú. O sea, no hay necesidad de eso. En realidad lo importante es predicar con el ejemplo, Exacto. más que con la imposición de las palabras o digamos de exigencias a los demás. Ahora, al comienzo hicimos una pregunta que también es muy importante al comienzo de este estudio. Y es esto, ¿no? O sea, ¿por qué crees, por ejemplo, que Pedro, a pesar de ser tan impulsivo y aparentemente valiente, tuvo tanto miedo que negó a su maestro, ¿no? Porque fíjate, Heriberto, es curioso que en el Getsemaní, ¿no? En el jardín de los olivos, a Pedro llegó a sacar la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias Ujú, del sumo sacerdote. O sea, eh, tuvo ese impulso, ¿no? De coraje, de enojo, qué sé yo, y de arrebato, sacó la espada y agredió de inmediato a uno de ellos, o sea, buscando el asunto de poder entrar en un enfrentamiento para defender a su maestro. Pero cuando el Señor le dice, no, guarda tu espada, parece como que todo se acabó ahí, ¿no? O ujú, sea, ¿qué cosa pasó allí, digamos, que nos muestra esto de que esta persona impulsiva, dura, ruda, qué sé yo, y con tanto arrebato en un momento, llegó a ser alguien que tuvo tanto miedo que al final, cuando una empleada por ahí le dijo, no, tú también vienes con ellos, no, no, yo no, y todavía con maldiciones, ¿no? ujú. Con maldiciones todavía, no, yo no lo conozco, esto que el otro. ¿Qué pasó allí, no? ¿Por qué ¿Sabes? ocurrió eso, no? ¿Sabes, Pedro? Lo que se me ocurre que en realidad cuando Pedro lo negó, en realidad él no lo conocía, Jesús, Ok, hasta ese momento. Y ok, yo creo que am, el miedo viene cuando tú no sabes, no sabes qué va a ocurrir. En claro, realidad el Pedro estaba confundido, no sabía qué iba a pasar con él. ok, Se había derrumbado todo lo que él había construido en su mente, así como Judas.
quería que el Dios, Jesús, iba a ser también un rey terrenal y todo eso se terminó. Estaba confundido, no sabía, no conocía a Dios. Ok. Y eso le trajo miedo a tal punto que lo negó, tal como Jesús le había dicho que lo iba a hacer. Sí, 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 sí. Y yo veo el detalle también de otra forma, fíjate, Heriberto. O sea, Pedro quería defender a Jesús, pero quería hacerlo por sus propios Ujú, medios, o sea, por el medio de él, Pedro, el ujú, discípulo, ¿no? exacto. Y hacerlo por la fuerza, o sea, con el ímpetu, ¿no? Con el coraje, o sea, arriesgando y poniendo el pecho ahí y la sangre, ¿no? Ujú, ¿Ok? Pero esa no era la manera en que el Señor quería que lo defendieran. O sea, esa no era la exacto. forma. Ujú, Y le dice, Pedro, no, así no, ¿no? Esa no es la manera. O sea, el Señor buscaba que Pedro pudiera defenderlo, pero con amor, ¿no? ujú, Con completa entrega, o sea, con el amor por renunciación. Esa no era la manera. Cuando a Pedro lo movieron a que, digamos, no ejerza la acción con la fuerza, con el ímpetu, con el coraje, con el enojo, sino más bien haciéndolo de forma paciente, con el amor, le quitaron todo soporte a Pedro. O sea, se ujú. quedó sin soporte y se quedó sin valor en ese momento. O sea, ya no tuvo más valor. Y eso pienso que fue lo que lo llevó a que unos momentos más tarde sencillamente negara a su maestro. Sí, yo creo que Pedro perdió la esperanza también. Así es. Yo creo que él en realidad no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Estaba acostumbrado a usar la violencia, la fuerza, y en ese momento sabía que no le iba a servir de nada y a fin de cuentas quizá le iban a dar muerte también. Claro, 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 Y no tenía a Jesús a claro. su lado. Así es. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros ahora? Confianza, Ajá. confianza siempre en Él. No importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer por dar a conocer a nuestro maestro? Wow. Él dice que el que no está dispuesto a perder madre, padre, hijos, y eso a veces nosotros pensamos, oh, está queriendo destruir la familia. No, es que si Jesús no está en la familia, en realidad se está destruyendo automáticamente, Ok, ¿verdad? muy bien, muy bien. Espero que este estudio pueda servir también para reflexión de nuestros amigos y pedirle al Señor que Él sea quien moldee nuestras vidas, ¿no? Que nos ayude a poder encontrar, a experimentar, sobre todo en nuestra relación con los semejantes, con aquellos que están alrededor de nosotros, esa posibilidad de poder mostrar a quien conocemos, a Ujú. nuestro Señor, y poderlo revelar a través de cada acto, cada palabra. Muy bien, ¿qué tal si Amén. oramos para Claro que terminar sí. este estudio? Vamos a Amén. orar. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad de que al abrir tu palabra tenemos el consejo de poder conocerte también y poder saber quién eres, Señor. Gracias por ello y gracias porque nos permites de que ese conocimiento de ti nos transforme, cambie nuestro ser. Ayúdanos, Señor, para poder parecernos cada vez más a ti y para que ese parecernos a ti nos permita también darte a conocer a otros para bendición no solamente nuestra, sino también de aquellos que nos rodean. Bendice a nuestros amigos también, Señor, a todos aquellos que nos están acompañando en esta ocasión a través de este video, y que tú puedas también suplir sus necesidades, llenar sus vidas, ayudarlos en sus dificultades, Señor, en su vida diaria. Permíteles también, Señor, recibirte a cada momento y conocerte cada día más. Y que puedas tú ser aquel que les permite tener el valor, la fuerza para enfrentar cualquier dificultad, pero siempre, Señor, con el amor por renunciación que tú nos entregas. Bendícenos ahora y despídenos también. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la Bien. próxima semana, Heriberto, Con la gracia de Dios, aquí si estaremos. Dios permite. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.